Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Bitácora, un programa de tertulia, debate de Popular Televisión Galicia. Hoy es el lunes 3 de octubre de 2011. Nos acompaña en la mesa de trabajo don Remigio González Serantes, es empresario. ¿Qué tal, don Remigio? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, bien hallada. En la esquina de la mesa, don Miguel Cancio, es sociólogo, economista y escritor. ¿Qué tal, don Miguel? Buenas noches, ¿qué tal? bienvenido. Mucho calor. Mucho calor, sí. Estamos en el veranillo de San Miguel. Uf. Gracias por estar aquí. A mi izquierda, don Francisco Novoa, es director de la Academia Postal. Don Francisco, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Y en la esquina de la mesa, don José Luis Marisolera, es médico. ¿Qué tal? Buenas noches, doctor. Hola, buenas noches. Y bienvenido. Muchas gracias. Que lo vemos, por cierto, adornado con su jaruleiro, una joya de su creación que algún día abundaremos sobre ello. Muchas ¿verdad? Gracias, muy amable, sí. Esa es una joya tan bonita de plata y azabache. De plata y azabache. Es una joya muy antigua y nunca envejecida. Perfecto, atemporal. Yo diría que trae dos joyas. Una esa y otra su bigote. Ah, muy bien, vale. Eso es también muy bien. Muchas Hay gracias. que decirlo así. Un bigote característico del español de principios del siglo XX. Significa mucho Muy ese bien. bigote. Pues Tiene muchos valores positivos. Bien, pues después de estos comentarios iniciales sobre la joya del doctor Marisolera y sobre su clásico bigote, empezamos con el primer tema de la noche, un tema político, referente a la conferencia socialista celebrada en Madrid, algo que no se esperaba pero que ocurrió, la incursión de Felipe González en el acto. Habló para una militancia desmotivada, completamente apática, y les dio un consejo: nada de estar a la defensiva, hay que estar a la ofensiva. Pachi Vázquez también compareció desde Galicia, llevó alrededor de 100 enmiendas, de las que se dice que bueno, tuvo suerte y se las aprobaron casi todas. Rubalcaba hizo algunas propuestas para salvar la sanidad. ¿Qué les parece, qué les ha parecido a ustedes el transcurso, las propuestas y todo lo acontecido en la conferencia socialista? Has hablado de Felipe González. Yo creo que conviene citar a San Agustín, que está intentando ser retomado por los nuevos filósofos radicales como Agamben, como Zizek, como Negri, como Rancière, y San Agustín decía: sin justicia justa, los gobiernos se convierten en corrupción y la política en latrocinio. Felipe González, que sí que era esperado, hay que darse cuenta que Rubalcaba forma parte del grupo PSOE y que tiene muchos intereses, que tiene mucho poder y que utiliza el PSOE para llevar a cabo su política en diferentes campos. Felipe González, en mi modesta opinión, pero contrastada científicamente, representa la corrupción, representa el gravísimo caso del terrorismo de Estado y de los fondos reservados, representa dejar a España en quiebra. Hubo que pedir un crédito para pagar la seguridad social, con el 20% de paro y no cumplir con ninguno de los puntos de Maastricht. Es decir, había paro, había poco crecimiento, había inflación y déficit, no se cumplía ninguno. Y representa, por eso hice la cita de San Agustín, el controlar las instancias del control de la legalidad, como los secretarios del ayuntamiento, y como los tribunales, como el Poder Judicial, desde un punto politiquero y partidista. ¿Eso representa Felipe González? Sí, y termino. Y Felipe González apoyó a Zapatero, que hundió a España política, moral y económicamente, y ahora apoya a Rubalcaba, que es el del Faisán y que fue como ministro de Educación el que hundió la educación española. Por no hablar de Slim, asesor de los hombres más ricos del mundo. Slim se hizo rico con la corrupción del PRI, y por Mohamed VI, que es un sistema corrupto, el de Marruecos, con mafias actuando en España y en otras partes del mundo. Eso es Felipe González. Y vicepresidente, Rubalcaba, y vicepresidente del gobierno de Zapatero. Don Francisco. Bueno, creo que lo ha definido muy bien el compañero. Yo simplemente diría que me sorprende mucho esta salida de González en el Congreso,
porque pudo haberlo hecho hace unos años, cuando en España no existía la crisis y cuando un montón de medidas han sido desafortunadas y nos han llevado, en parte, a la situación que tenemos hoy. Cuando no se asimilaba que existía crisis, pero sí se le daba prioridades a determinados gastos que no voy a decir que no fueran necesarios, pero eran inoportunos en ese momento, él pudo haber salido y darle ese consejo a José Luis Rodríguez Zapatero y, ¿por qué no?, también a Pérez Rubalcaba. Entonces, lo que tenía que darse cuenta él es cómo su partido ha confiado la candidatura para estas elecciones generales en Alfredo, toda vez que Alfredo ha sido un hombre con muchísimo poder en el gobierno, sobre todo en los últimos años, y que, bueno, algo habrá tenido que ver en la situación que estamos hoy. Porque la situación que no está dentro de las palabras filosóficas es los 5 millones de parados y muchas familias, cantidad de familias que ninguno de los miembros de su casa tienen donde trabajar para poder llevar lo esencial a su casa, lo esencial a los niños, a los hijos pequeños, que tienen que comprarle ropa, que tienen que comprarle libros y que tienen que mandarlos a un colegio. En fin, yo le diría que consejos a estas alturas, pues bueno, que si se saque el IPC para el alcohol, para el tabaco, para la inflación, habla incluso, no sé en qué tono, pero poco respetuoso, de los que consumen pastillitas. Bueno, pues yo diría en ese sentido que ya con lo del tabaco ya está bien. Han hecho que las cafeterías, que los restaurantes tuvieran que hacer unas remodelaciones internas muy importantes, con un coste importante, y al poco tiempo dijeron que eso no valía. Y luego otra reforma más que era prohibir el consumo del tabaco en esos bares. Y ahora les ¿Se ha visto mucha demagogia? Mucha demagogia. Y ahora resulta que los invitan a que se pongan unas terrazas que les cobran por ellas a la gente. Es decir, todo una persecución. Yo no digo que no se limite los espacios para fumar, pero el que fuma, el que tiene ese gusto de fumar, también hay que permitirle que lo puedan hacer, y no a base de explotarle económicamente y despreciar sus necesidades sociológicas. Sí. Don Remigio. Yo estoy de acuerdo con don Miguel en que efectivamente estaba prevista la presencia del discurso de Felipe González. Y está muy claro por dos razones. Una, que ya con anterioridad a la conferencia, tanto José Blanco como Elena Salgado empezaron ya a atacar, no a defenderse. Y resulta que ahora quien tiene la culpa de todo lo que está pasando es el PP. Y ellos lo único que ellos solo hicieron bien, que fue llevar a ETA contra las cuerdas, y eso lo hizo Alfredo Pérez Rubalcaba. Este es el mensaje que están transmitiendo. O sea, la mejor defensa es un buen ataque. Entonces, por ahí es por donde los encamina él. Pero también, es la táctica de siempre, la táctica que siempre emplean los socialistas. Y la segunda es que, como hace unos meses Felipe González y Alfonso Guerra se estaban desmarcando de Zapatero, ahora viene Felipe González a decir, no, con Alfredo no pasa lo mismo, estamos con él, es mi candidato, es tu candidato, será el candidato del partido, pero bueno, es mi candidato. Sí. Aún así es peor. El concepto patrimonialista, tienes toda la razón. Sí, aún así es peor lo que viene que lo que hay, porque Zapatero fue horrible, fatal, pero bueno, es muchísimo peor pues Felipe y sus adláteres. Doctor Marisolera. Cuando yo era niño había visto una película donde se decía abracadabra, y era Alibaba y los 40 ladrones. Como ya no hay nada que robar, ni nada que esconder, pues se quieren resucitar los viejos, digamos, representantes o sacerdotes un poco del relativismo, por decirlo de alguna manera, de que todo vale, en una palabra. ¿Y yo por qué digo todo esto? El profesor Miguel Cancio, que es un profesor de los movimientos sociales, trata de explicar en sus clases a sus alumnos cómo se mueven las masas y el por qué se mueven y qué es lo que las hace mover.
la capacidad de pensar, la capacidad de razonar y la capacidad de decidir. Ahora se va a decidir que la gente vaya a votar, no deja de ser una conducta. Y la gente no puede ir a votar por 4 pautas reflejas que le digan a última hora, aunque sí funciona. Evidentemente, yo creo que en el Partido Socialista, y es una pena, pero yo tengo muchos amigos y que piensan mucho, que son gente extraordinaria, y que podrían estar ocupando ahora las nuevas posiciones, porque a España le va a hacer falta, sobre todo al nuevo gobierno, que es probablemente que gane Rajoy, el Partido Popular, le va a hacer falta la ayuda de españoles socialistas de buena fe, y que yo creo que los hay. Entonces, ¿por qué sale a la batalla ahora Felipe González? Sale como una especie de Cid campeador. Muerto va a recorrer a ver si expulsa a los moros de España. El Cid campeador lo consiguió, y esto es lo mismo, es querer crear pequeñas obras de teatro, pero de una vulgaridad, de un querer decirnos qué tontos somos los españoles, y es que es verdad. Es decir, qué tontos somos. Si aquí no se trata de ser del Partido Popular, del Partido Socialista o de un partido nacionalista, aquí se trata de conseguir el éxito para todos los ciudadanos. ¿Y cuál es el éxito ahora para todos los ciudadanos? No es que venga Felipe González, no es que venga, es que España salga adelante. Y España solo puede salir adelante, claro, dice Felipe González, movilizaros porque tenéis una derecha que es torpe, porque es una derecha señorita, que solo va por el poder. Y eso es mentira. Porque precisamente quien puede garantizar, desde una humilde reflexión, que yo no me dedico a la política, pero desde una humilde reflexión como ciudadano, y por todo este tiempo vivido en términos poéticos, yo creo que es el momento de que los ciudadanos se movilicen para que voten. ¿Para qué? Yo no voy a pedir el voto para nadie, pero para que voten, porque la única manera que es posible de salir de la crisis es con un cambio de gobierno, y con un cambio de gobierno político. ¿Por qué? Porque incluso si ahora Europa tuviera que dar el dinero a España para salir de la crisis, ojalá que no se lo den, porque nos dejan sin nada. Ese es el problema. Y hay que tener la garantía que a lo mejor, aún viniendo un nuevo gobierno, en este caso de otro cambio político, en este caso del Partido Popular, si a nosotros nos tienen que salvar con dinero, por lo menos saber que tenemos unos gobernantes y un Parlamento que va a estar dispuesto a distribuir con equidad y a saber tomar decisiones entre todos. Doctor. Hasta ahí, estupendo, estupendo. Bueno, eso dice que hay los temas políticos, que no, que el otro tipo de temas científicos, tal, pero que hay la política. Bueno, yo creo que nos lo envía el PP. No. Yo es que, claro, aprendo mucho del profesor Miguel Cance, entonces... Todos aprendemos con él, qué duda cabe. Venga, un último redondeo para pasar ya a otro tema. El siguiente tema es precisamente sobre el PP y las propuestas que está haciendo, redondeando con el tema de la conferencia socialista. Ha dicho algunas cosas que sí que me preocupan, porque todavía está ahí muy reciente el resultado y las circunstancias de las elecciones anteriores. Y ahora ya avisa que las encuestas en su momento, en el año 1996, le daban 14 puntos de ventaja con respecto al Partido Popular, y que luego al final lo echaron del gobierno por 300.000 votos. Bueno, pues yo digo que ojalá... Un telediario. Sí, yo creo que ahora mismo lo que nos interesaría es que todo fuera normal, que las elecciones, el día de las elecciones y las vísperas de las elecciones, que todo se desarrolle con normalidad en este país. Porque es verdad que puede ser cualquier gobierno, pero lo que es necesario es un cambio de gobierno, porque no hemos visto ninguna acción, ninguna cosa que pudieran haber cortado la crisis que se venía acumulando. Y eso creo que tiene que hacerlo alguien. Y lo pudieron haber hecho 3 años antes, si se convocan unas elecciones anticipadas y no hubiéramos estado pasando tan mal como se está pasando en este momento. De Miguel Cancio. Sí, la crisis. Bueno, yo creo que tú has dicho algo importante y él tuvo ahí un lapsus muy grave. Con un telediario más hubiésemos manipulado más para ganar unas elecciones que teníamos claramente perdidas, porque las encuestas efectivamente le daban el 14% y manipularon y metieron miedo y casi las ganan. Hay que recordar que Aznar, con aquella situación gravísima, ganó por el 2%. Ojo, que esto lo tenga en cuenta el PP. Lo que quería decir... Don Miguel, un inciso. Sí. ¿Cree que realmente fue un lapsus lo de nos faltó un telediario? Sí, porque eso queda muy mal. Y esta gente trata de quedar lo menos mal posible. Y eso ante el mundo, no ante América Latina,
contamina un poco, que es un poco la línea que de alguna manera se vincula la política que él ha hecho de ese populismo lamentable, sino que decir que con un telediario ganaríamos es que siguiendo contaminando y manipulando ganaríamos. Pero lo que a mí me interesaba destacar, porque es muy importante, y esto debe tenerlo en cuenta el PP y me preocupa que el PP no le meta mano, es que Felipe González, junto con Cebrián, junto con Guerra, junto con Maragall, junto con Chávez, pusieron en marcha la política de apoyo a los nacionalistas antiespañoles, la política de pacto con la banda ilegal marxista-leninista ETA Batasuna y la política que impidió a Mayor Oreja y Redondo que llegaran a un acuerdo y que ganasen las elecciones, y que él fue el que abortó esa política y que después la continuó apoyando a Zapatero, que fue el que aprobó el Estatut de Cataluña marcadamente anti-español. Esto es gravísimo. ¿Por qué? Porque esto va a estallar con Cataluña y con el País Vasco. Esto está en marcha. Se está viendo que el pacto con ETA del gobierno, cuando Zapatero en su programa electoral, en la página 46 y 47 del año 2003 decía: proponemos derrotar a ETA, aplicar la ley de partidos y dar nuestro apoyo total a las víctimas del terrorismo. Y fíjate que pactó con ETA acto seguido. Pues eso sigue en marcha. Claro. Quieren que ETA no sea derrotada. En una democracia es fundamental derrotar al terrorismo. Y ojo que en Galicia ese terrorismo está presente. Ha habido un atentado terrorista contra la Fundación de Fraga, contra las sedes del PP, del PSOE, de ayuntamientos, y le recuerdo al delegado del gobierno, a mi querido amigo y compañero de Universidad Cortizo, que no ha habido ninguna detención. Esto es gravísimo y está presente aquí. ¿Por qué digo esto? Porque ETA tiene bases en Portugal y porque ETA contó con estos señores que fueron sus testaferros en las elecciones. Y no ha habido ninguna detención desde el año 2006 y llevan más de 15 bombazos. Sí, a mí me llama la atención esto que ocurre en Galicia con las bombas, que quizá porque ocurre muy de tarde en tarde, como que no se le da la importancia no de tarde en tarde, tiene. Ten en cuenta, sí, no ocurre todos los días, no es una cale borroja. Pero en los últimos que 3 haya... meses, sí. el día después de las elecciones locales y municipales, le volaron la sede al PP de Villalba. Anteriormente habían volado al PSOE, anteriormente a empresarios. Sí. 2 meses después, lo que acaba de tener en Villalba. Atacaron los que están haciendo el AVE. Es decir, una política claramente etarra. Que no se toma en serio, me refiero. Que no se Don efectivamente. Remigio, una última cosita y vamos con Yo otra sigo cosa. preocupado. Es verdad que hay que cambiar, o sea, el gobierno tiene que cambiar. Yo ya no confío en ningún partido político, porque además el PP no es claro, ni hace 3 meses ni ahora tenía sobre la mesa ningún tipo de solución. Bueno, y pues las entonces... que está poniendo ahora, Sí. son las mismas que se pusieron siempre. O sea, seguimos en la demagogia. 3.000 euros... Bueno, eso viene ya en el tema siguiente. Déjeme que lo enuncie, ¿no? Que el Partido Popular efectivamente también quiere, bueno, pues convencer a sus votantes y a otros posibles en potencia. Dice que si llega a la Moncloa, entre otras medidas, va a mimar a los emprendedores y también a los autónomos, a estos desheredados de la tierra que tienen todas las desventajas administrativas, muy pocas ventajas, a pesar de constituir el 85% del tejido productivo. Venga, pues enlazamos yo con creí que lo estábamos anterior. en ese tema. No estábamos en ese tema, pero bueno, usted lo introdujo, Ya, yo continué y ahora continúa usted. Bueno, vamos a ver a los autónomos. Estamos otra vez con lo de siempre. Autónomos y pequeña y mediana empresa. Vamos a volcarnos ahí. Bien, ¿qué medida vamos a tomar? 3.000 euros que se descontarán del impuesto de sociedades. Pues si la mayoría de ellos no pagan el impuesto de sociedades. O sea, que no le hacen ningún beneficio. No, puede ser hay varias vías. No, sí. pero Puede recibirse el incluso en camino fue efectivo. siempre ese y no es la primera vez que lo hacen desde que llegaron, en todos los gobiernos que pasaron siempre fue lo mismo. Y después, unos créditos que ponen a disposición de la pequeña, mediana empresa y autónomos a los que no puede acceder ni el 2% de ellos, por las condiciones que se ponen. Es todo pura demagogia. O sea, podemos hacer decretos los que nos dé la gana, podemos hacer lo que queramos, pero si no se puede acceder a ellos, no valen para nada. ¿Usted lo sufre como empresario? Claro, igual que todos. Y don Francisco también, eso lo sufrimos todos. Él, claro, ha llegado a tener pues una macroempresa, ya no es una pequeña empresa. Un emprendedor. Un emprendedor. Como debe de ser, ahí. Pero, sí, señor, lo fui. un Claro. emprendedor. Pero ¿Qué es lo que hay que apoyar? pero ¿cuántas ayudas tuvo?
Es todo a fuerza de machacar, de trabajar, de pedir créditos personales, de avalar con el propio patrimonio. O sea, es salir uno solo, porque todas las cosas que salen en decretos y en leyes fiscales no valen absolutamente para nada para la pequeña, mediana empresa y para el autónomo. Ni valieron, ni valen, ni valdrán nunca. Sí, sobre ¿Y todo... por qué? Porque ya se han olvidado. Lo peor que tenemos en la política es la profesionalidad. Ahora son profesionales de la política. Y como profesionales de la política, y además la mayoría de ellos vienen todos de la administración, que ese es un problema que veo yo, que no es hablar mal de los funcionarios, pero es que el funcionario que llega a gobernar no sabe lo que es estar luchando a final de mes para conseguir dinero para pagar una nómina, para pagar los seguros sociales, para todo eso, sin llevar un duro a casa. Porque para casa ya no tiene, tendrán que gestionarlo después, pero ahora hay que buscar el dinero para las nóminas, seguridad social y todo eso, que eso no sé, eso hay que vivirlo. Y para las letras que caen, porque las letras están cayendo continuamente. Y claro, a veces no va la salida de acuerdo con la caída de las letras. Se tiene mucho ahí, pero no se tiene en efectivo. Don Francisco, efectivamente como gran emprendedor que lo fue, que sigue con una gran empresa, que creó algo de la nada. Pues bueno, yo lo que sí digo es que algo tiene que cambiar en este país, Remigio. Tiene que cambiar todo. Hace poquitas semanas hemos visto como el gobierno catalán ha tenido que reunirse en un local desplazándose desde la ciudad en avión al sitio donde tenían que reunirse. Gravísimo. Y eso estaba allí nuestro flamante candidato a la presidencia del gobierno por el PSOE. Si en aquel entonces no ha tenido lo que tenía que tener, no lo va a tener ahora para poner en marcha este país. Seguramente en el PSOE habría gente muy buena para poder encabezar esta candidatura. Ahora, este hombre está más quemado que la colilla que me encontré yo al entrar en este local. No hay posibilidades de poder creer en él. Sí que creo, y no porque sea el PP, me voy a olvidar de las siglas, pero a mí cuando me dicen que hay proyectos para ayudar a la generación de empleo, los emprendedores, por ahí tenemos que ir. Ya no se pueden crear empresas grandísimas. ¿Dónde están? Las hay todos los días. Hay emprendedores, necesitan algo. Que hay emprendedores, necesitan algo, necesitan que las aportaciones financieras lo permitan, que exista una flexibilidad en la banca que le permita dar el primer paso. Pero hay muchas ideas hoy, más que nunca. Hoy ya la gente no piensa lo mismo que hace algún tiempo, en ser funcionarios, en trabajar bajo la custodia de una empresa. Hay gente con muchísima vocación para poder hacer cosas. En Orense tenemos el Parque Tecnológico de Galicia. Y está como está, porque no hay posibilidades de que la gente se inicie allí en un proyectito pequeño, porque no hay aportación ninguna de las administraciones. Por lo tanto, esos 3.000 euros son simbólicos, pero es un motivo para ilusionar a la gente que empiece a dar el primer paso. Incentivar, por supuesto, incentivar de manera efectiva y realista todas las innovaciones de financiación que se puedan producir con los emprendedores. Cambiar el régimen del IVA. A ver, que no se puede seguir pagando el IVA por anticipado antes de cobrar, que a lo mejor hay facturas que ni siquiera se llegan a cobrar. Establecer un procedimiento automático para que cuando la administración le debe un dinero a la empresa y la empresa a su vez es acreedora de una cantidad del Estado, que eso se pueda hacer automático, intercambio con lo que diríamos compensación para evitar trámites y pérdida de tiempo. Impulsar de otra forma mejor que la que tenemos hoy, la reforma laboral. No hay que ir en contra de las empresas, tampoco de los trabajadores. El trabajador tiene que tener un trabajo estable, pero hay que tener una flexibilidad para que la empresa cree puestos de trabajo. Doctor. Bien, bueno, yo lo importante, más que dar aspectos de economía, de lo cual no controlo mucho, yo creo que hoy por hoy el próximo gobierno de España, esperemos que si no hay novedad del Partido Popular, más que hacer propuestas puntuales, para mí hay que hacer propuestas generales, y lo vuelvo a decir por mi experiencia personal. Hay que retomar de nuevo el Estado de las autonomías, no necesariamente tirar con el Estado de las autonomías, pero sí reunificar criterios de sanidad, criterios de educación y, cuidado, criterios de justicia. Porque hay muchos problemas de resolver conflictos que están en manos de los tribunales que no se pueden resolver precisamente por lo disperso que implica
explica toda la organización del Estado de las autonomías. Entre otras cosas, pues por ejemplo, según me pude enterar, toda la planificación de la parte de ordenadores en los juzgados, es decir, dónde está fulanito, dónde está menganito, de quién es competencia, si es del juez, si es del secretario, o que del Ministerio del Interior. Creo que eso todo, bien. Por tanto, la sanidad, la educación y la justicia como primer dato, que yo creo que eso lo va a tener en cuenta. El problema está en que reordenar todo esto, si enfrente vas a tener a toda una avalancha, a todo un tsunami social entre los partidos nacionalistas, el propio Partido Socialista o un sector, los propios sindicatos, el tema de poder resistir ese mecanismo es difícil, sobre todo en España, que hemos vivido experiencias de salir a la calle para cambios políticos, como fue la transición de la España del gobierno del general Franco a la democracia, digamos, ¿no?, al cambio de constitución. Todas esas cosas, por eso yo creo que es fundamental, y que todo el mundo lo tenga muy claro, que si no se hacen esos cambios generales, los cambios específicos son secundarios, desde mi punto de vista. Sí, Don Miguel. Primum vivere de indre filosofare. Primero comer, después filosofar. En España, con 5 millones de parados y el 46% es situación límite. Por tanto, política de choque para la economía, defensa de la nación española, unidad de mercado, competitividad, productividad, con un buen sistema educativo. Pero eso, como ha dicho muy bien el querido amigo Mari Solera y Remigio y don Francisco, hay que llevar a cabo una política no solo económica, sino una política con principios, es decir, liberalismo humanista de juego limpio que dé lugar a una justicia independiente, a una seguridad independiente, competente y responsable, a un buen sistema educativo y que, por tanto, en esas condiciones, con una nación española integrada, plural, que pueda competir, que potencie a los emprendedores. Y termino recordándole al señor González y al señor Rubalcaba, porque lo que ha dicho don Francisco es fundamental. Helmut Schmidt, que fue el gran canciller alemán, dijo: el beneficio de las empresas es el ahorro de mañana, la inversión de pasado mañana y el crecimiento sin el cual no es posible que ninguna nación vaya adelante. No hay Estado sin empresas, sin emprendedores que generen riqueza, por supuesto, con trabajo digno, respetando a los trabajadores y con dignidad. Esto es fundamental, es decir, no basta unos parches, hay que cambiar la Constitución, hay que llegar a grandes acuerdos y hay que hacer que España no sea una democracia como Venezuela, sino sea una democracia, digamos, con garantías, con principios. Efectivamente, primum vivere deite filosofar, está bien, pero la economía primero, pero efectivamente el Partido Popular tiene que arreglar muchísimas más cosas del Estado, como usted bien ha dicho. No tiene que bajarse los pantalones en los principios, lo que decía el Papa, no tengas miedo a defender tus derechos. Sí. No tengas miedo, me cayó el aparato. No tengáis miedo. Bueno, pues no se preocupe, que ahora ya vendrá por aquí un ángel y se lo colocará nuevamente. Vamos con otra cosa. El miércoles, aquí hay un tema, si hay tiempo. El miércoles seguiremos abundando sobre... Si tenemos tiempo, solo un minuto. Pero no, un minuto es muchísimo, unos segunditos, venga. Porque estamos en las propuestas del Partido Popular. Unos segunditos, pero esto continúa, don Francisco. De los 5 millones esto continuará el miércoles. 5 millones de parados, un porcentaje altísimo es de gente joven, gente que si no tiene la oportunidad de iniciar un trabajo ahora, no va a alcanzar nunca un derecho a una pensión de jubilación. Por eso lo de los emprendedores es una medida importante y creo que las propuestas que está haciendo el Partido Popular van en esa línea y yo en ese aspecto lo felicito. Seguiremos abundando en ello a lo largo de sucesivos programas. Vamos con otro tema. Llevamos más de un año hablando de Nova Caixa Galicia, ahora Nova Caixa Galicia Banco. Un final que parece que no le gusta a nadie y el que más y el que menos busca culpables. Los sindicatos y el Bloque Nacionalista Galego culpa a la Xunta por lo mal que la gestionó. La Xunta culpa al Banco de España y bueno, tendríamos que seguir pidiendo responsabilidades. Yo lo que me pregunto, después de lo que estamos viendo de la fusión de cajas, la conversión en bancos y demás, es si el señor Maffo, gobernador del Banco de España,
debe irse de rositas o hay que pedirle responsabilidades. También desde aquí, desde Galicia, pues tenemos que preguntarle por qué no compartió con el gobierno de la Xunta, que hasta donde sabemos es que no, esos secretillos que sí compartió con vascos y catalanes, con las cajas vascas y las catalanas. Puede empezar cualquiera. Don Francisco, venga. Bueno, yo ahora mismo estamos en una situación que lo que toca es arropar para que se consolide este proyecto. No vamos a entrar en todas las circunstancias que han concurrido hasta este momento. Y para eso debemos apoyar el proyecto que tiene Galicia y la entidad para captar capitales. Capitales, a ser posible, de la sociedad gallega, porque hemos de intentar que la definición de nuestra entidad siga siendo de matiz cuanto más gallego mejor. Volver a los viejos recelos que hemos tenido desde que se empezó con este proyecto hasta el de hoy no nos lleva a ninguna parte. Y no queremos que el día de mañana empiecen otra vez a perder a Coruña, a perder Vigo. Don Francisco, pero no son recelos, son evidencias. Sí, pero ahora ya pasó, pero eso todo ha pasado. Vamos a centrarnos en el día de hoy. En el día de hoy es buscar capital. Es necesario buscar capital, tenemos que apoyar los programas de captación de capitales y, a ser posible, mi deseo sería que esos capitales sean de capital gallego, porque existe y porque creo que es una gran oportunidad para defender una entidad nuestra. Necesitamos una entidad financiera importante para poder crecer en la economía. Bueno, yo creo que el ciudadano de a pie, como es usted, como soy yo, como son la mayor parte de los telespectadores, pensamos una cosa, pero luego los inversores, los gestores, piensan muy de distinta manera. Don Miguel Canción. Sí, bueno, yo he sido partidario de la privatización de las cajas de ahorros. Lo he publicado en el Correo Gallego, no, en mi opinión, sí, de grandes expertos mundiales. Eso se hizo en Estados Unidos y se hizo en Inglaterra para no arruinar el sistema financiero. ¿Qué pasó en España? En España pasó que se pusieron en marcha unas instancias con unos fines politiqueros, partidistas, corporativos, que llevaron a la ruina al sistema financiero. Se han pedido cuenta, se están pidiendo cuentas a los banqueros, yo estoy de acuerdo con eso, pero hay que pedir cuentas también a los que llevaron a las cajas de ahorro a la situación que la llevaron. Hoy voy a poner aquí un dato sobre la mesa que es espeluznante. Se van a dar indemnizaciones de 8,5 millones de euros a directores generales. Alguno ya, yo creo que por vergüenza torera, denunció aparte de esa indemnización y al fondo de pensiones correspondiente. Esto es inadmisible. En la ley de cajas que estaba montada, cada partido nombraba 50 consejeros. Eso era un auténtico cachondeo. Hay que dar cuenta de esos proyectos que llevaron a la ruina. Y hay que sanear, digamos, esa nueva instancia y que opere de forma competitiva. Que está claro que si Galicia, como tiene aquí la base, tiene condiciones de mercado, esa instancia financiera apostará claramente por Galicia. Se ha establecido una cláusula que no me parece mal, pero también la tiene el Banco Bilbao Vizcaya, la tiene el Santander, todas las instituciones financieras del mundo, fundaciones que llevan a cabo obras sociales. ¿Qué pasó con la obra social? ¿Cómo se valoró el arte por las cajas de ahorros de Galicia? ¿Qué chanchullos hubo ahí que conviene saberlo? Por unas cantidades absolutamente fuera de cualquier lógica. ¿Qué pasaron con proyectos industriales? ¿Qué pasó con la cartera, digamos, inmobiliaria? ¿Qué pasó con esos créditos, con esos salarios de los directivos de cientos de miles de euros? Es decir, algo que si este país fuese serio, eso, si fuese Inglaterra, si fuesen los Estados Unidos, Holanda, Alemania, eso se sabría públicamente porque tenemos derecho. Yo soy impositor desde hace 50 años con aquella huchita que se nos abría a nuestros padres. Mi hermana también. Y queremos saber. Don Miguel, pero todo esto, el Banco de España era conocedor. Bueno, por supuesto, de todo esto. Antes he dicho que los órganos reguladores, como el Banco de España en España, fueron órganos controlados politiqueramente. En España, incluso con Franco, con la dictadura de Franco, hubo una tradición de de un nivel Seguimos hablando de esto. Es una pena no hacer un monográfico con usted porque me interesa muchísimo esto, pero todavía nos quedan como 3 temas o así. Doctor Marisolera. Yo poco de esto que comentar, perfecto. porque lo único decir que creo que el dinero
el dinero ya es dueño de sí mismo, es el verdadero poderoso, ¿no? Aquella canción de es don din, es don dinero. Pero lo que sí creo, y en eso estoy de acuerdo con lo que se dijo aquí, es que el dinero no debe de estar controlado por los políticos. Los políticos debían de estar al margen y las entidades financieras debían de estar al margen. Bien, la última noticia que tenemos es que tiene que llegar a final de año al 12%, ¿no? Que ahora está en el 6 y pico, y conseguir el 15% en el 2012 para poder mantener la obra social. Don Remigio. Necesita Galicia. Sí, pero no hay que ir a procesos y a cosas que Don ya Remigio, pasaron. venga. Pero es un 15% para poder tomar el control, para poder. Y es Porque hay que darse cuenta de una cosa, el banco está nacionalizado, es el 93%. Así es. Lo que está nacionalizado, el 93% del banco. O sea, que nos robaron las cajas, eso ya por supuesto, nos quedamos sin ellas. Yo desde aquí hice una llamada, como está haciendo ahora don Francisco, de poner dinero todo el mundo para poner lo sé. ¿Y a quién pedimos claro, responsabilidades? antes de toda esta operación. Nos robaron las cajas, pero ¿a quién le pedimos responsabilidades? Hombre, en primer lugar, yo a quien le pediría responsabilidades es a los gestores. Si las cajas están mal, claro, hay que los gestores, saber qué pasó ahí. Claro, lo que no podemos es apoyarlos después. Y que se van con 8,5 millones de euros de indemnización. Y encima encumbrarlo. Y con salarios de cientos de miles de euros. Sí, y consentirle a esos señores pero que sigan mucho ahí. peor ha pasado en Castilla-La Mancha. Ya, igual, pero, efectivamente, también. hay que también Mucho meterles peor. mano. Aquí era necesario Pero- que las dos cajas se unieran. No podíamos permitir sí, pero que la bueno. nuestra se uniera con la de Madrid o Vamos con la de a- Andalucía. Creo Claro, que- pero no nos valió de nada. Bueno, Yo creo Ahora que sí, que están estamos en el nacionalizadas, camino. Hay que ser positivos. pero en la caja siguen, bueno, uno por vergüenza, supongo, por amor propio, se marchó. El otro sigue ahí, e incluso quiso cambiar los estatutos de la caja para quedar seguir vitalicio. gobernando. Yo Para creo que seguir nos valdrá de gobernando. mucho, porque el Banco Pastor, que es un banco competitivo, tiene una fundación excelente y está funcionando. Pero la ¿Y por qué fundación- funciona? Porque compite. Pues es lo mismo que va a pasar con las cajas. ¿De qué servía que fuesen politiqueros y partidistas? De ese agujero. Pero había que Eso es todo el, eso. pero es que eso no se ha podido llevar a cabo porque los partidos todos quieren sacar tajada. Claro. Eso es lo que hay. Pero y es seguirá- mejor que el mercado sea el que resuelva los problemas, no que los políticos que creen un agujero y después pasa lo que pasa. En Inglaterra se ha nacionalizado, como aquí, bancos, después se han privatizado. En Estados Unidos igual, en Alemania igual. Es decir, ese producto tóxico que corrompe todo. Pero es que eso se ha hecho tóxico porque unos señores han malgastado el dinero Claro. de los impositores Pero y del siguen ahorro. ahí, pero siguen ahí Claro, esos señores. siguen ahí porque España ya sabemos cómo es. No se le quiere meter mano. Es así de triste. Pero no que se nos empiece a decir, es que se malgastó, se perdió la caja. No. La caja se ha perdido quien la ha perdido. Porque Y hay que ver cómo funcionaba, porque eso llevaba a la quiebra del sistema financiero, como se ha visto. Se han privatizado porque lo exigió Europa. don Miguel, ¿por qué dice que no se le quiere meter mano que España es como es? No se le quiere meter mano a los que son responsables, tanto políticos como económicos, como financieros, porque son poderes fácticos, y ya vemos lo que pasa con Rubalcaba con el Feiján, lo que pasó con Felipe con el GAL, lo que pasó con Castilla-La Mancha, lo que pasó con la Caja del Mediterráneo, porque es lo que sucede. Aquí esto no es Estados Unidos, Con los ni Albertos, es etcétera. Holanda, efectivamente, con el señor, no voy a decir con un señor de rancio abolengo, que está últimamente de máxima actualidad, también metido en negocios vía Baleares. Es que eso, Adivina, por eso decíamos adivina, prima vivere adivinanza. de índole filosofar, es decir, la primera inversión es la honradez, el juego limpio. Eso es lo fundamental, porque si no, llegamos a la catástrofe a todos los niveles. Bien, pues vamos con otra cosa, que en definitiva ya estamos hablando de esto. Hablamos del relativismo moral que está inmerso hoy en nuestra sociedad. La televisión hoy es la gran educadora y nos envía continuamente, nos bombardea con consignas, por ejemplo, como que la prostitución es un trabajo como otro cualquiera, que la pornografía es un trabajo tan digno como otro cualquiera. Entonces no es de extrañar, por ejemplo, que publicaciones, como por ejemplo esta que tengo aquí, si podéis me tomáis un close-up, este es el suplemento del Mundo, la revista Yo Dona, entonces que nos pone caritas como esta, que a mí me parece tremendamente perverso, porque yo aquí no sé si veo a una niña de 12 años maquillada de mayor, o es una persona mayor de edad, pero que está maquillada para que parezca una niña de 12 años. En cualquier caso, me parecen las dos cosas tremendamente perversas.
también me parece una perversión que leyendo pues uno de los periódicos, no sé si es La Voz de Galicia o El Correo, que don Francisco también lo había remarcado, pues vemos aquí que para las fiestas de San Froilán pues una sala nos trae, pues no al cantante de moda o al danzante, no, pues nos trae nada menos que a profesionales del porno, nos trae al famoso Dinio y a la Miss Ourense. Y entonces esto, ¿qué quiero decir con esto? Que propuestas como estas van calando en la sociedad hasta el punto que, bueno, pues todo el mundo considera que, bueno, pues que esto es normal, que qué más da hacer porno que cantar bien, que qué más da hacer esto que lo otro, que qué más da ser una cosa que otra. Y esto a mí me parece que es muy peligroso. Doctor Marisolera, por ejemplo. Bueno, pues es indudable que el relativismo, dicho de una manera así un poco didáctica, sería un poco el intento de negar la verdad, pero verdad solo hay una, que es la verdad de los griegos. Lo que estamos aquí es en la realidad, que esta es la diferencia, y la realidad es real y es ideal. Y en esta confusión, pues siempre hay aquellos valores de que las cosas de los humanos deben de ser buenas, deben de ser bellas y deben de ser verdaderas. Y aquí, pues esto es un estar hablando dentro de este mundo, que las cosas tienen que ser... Doctor Marisolera, hay un interés por parte de determinados poderes, por ahí, invisibles, que realmente pretenden esto. Yo no sé si eso no es, pero justificándose... ¿Pretenden que la sociedad se animalice? No, bueno, por supuesto, justifican que el relativismo es una opción donde uno puede hacer lo que le dé la gana y que cualquier tipo de norma, o bien moral o bien política, se la pueden pasar por el forro. Y hay cosas que atentan a la condición humana, independientemente de que creas o no creas en cosas de la divinidad, como ¿Estamos digo yo. fomentando la pederastia, por ejemplo, con cuestiones... ¿Es a donde voy? No, No, si esa es la pregunta... No, si esa... es que le voy a decir, sí. Todo esto tiene que ver con algo. Todo esto tiene que ver con algo. Hay algo que se llama ya, que es un problema en los psicólogos, por ejemplo, en Estados Unidos, que es la erotización de la infancia, sobre todo de las niñas. Mire, paralelamente a esto, hay un partido político que acaba de ser legalizado en Holanda, que promueve la legalización de la pederastia. Sí, por supuesto, bueno, que las eso es relaciones aparte, con pero niños sean normales. Aquí de lo que se trata es crear un vacío para llenarlo precisamente de todo esto que crea enormes conflictos a nivel emocional y a nivel físico. Aquí se trata de que el hombre se esclavice cada vez más con todo aquello que le puede ofrecer el mundo moderno. Bien. Pero la capacidad de pensar, eso es lo que te están privando continuamente. Entonces, con esto de la crisis... Pero iba a algo mucho más concreto y usted no acaba de aterrizar. Don Remigio, vamos a ver, ¿estamos fomentando la pederastia? Dígame sí o no. Estamos fomentando la pederastia, estamos fomentando la promiscuidad, estamos fomentando el aborto, estamos fomentando la eutanasia, estamos fomentando todo aquello que el relativismo permite. Porque el relativismo viene a negar todas las verdades. Solo todo depende del punto de vista con que se mire. Y claro, a mí eso no me convence para nada porque el relativismo se niega a sí mismo. Si no hay verdades, el relativismo no es verdadero. Por lo tanto, habrá que buscar otras cosas, no el relativismo. Y después, ¿qué hacemos? Que la sociedad confunda liberalismo con relativismo, que no tienen nada que ver. El liberalismo tiene ética y moral, y tiene unos límites. El relativismo no tiene ninguno. Entonces, claro, igual que los mismos razonamientos para defender el aborto, con ellos se puede defender el asesinato, se puede defender la pederastia, se puede defender todo lo que quieras defender. ¿Por qué? Porque todo depende del punto de vista, desde donde lo mires. Bueno, y eso vamos a ver, no puede ser así. No habrá quien cante, no habrá quien baile, no habrá quien haga pues de estas cosas malabares, no sé, que en Lugo, una provincia que bueno, pues es de las últimas, sí, empezando por la cola, y que una sala me traiga aquí a los profesionales del porno, a mí es que me parece que...
Benedicto XVI acaba de decir en Alemania que una sociedad no puede mantenerse a largo plazo si no hay un consenso sobre los valores éticos fundamentales. Esto es fundamental. ¿Qué es lo que dices tú? Lo que dices tú también es muy importante. En los años 60, Berkeley, y en el año 68 se inició lo que ahora se llama la política posmoderna. Nada es verdad, nada es mentira, todo depende del color con que se mira. Y la libertad es que cada uno haga lo que le dé la gana, y dentro del hacer lo que le dé la gana, con Freud, con Wilhelm Reich, se lanzó claramente la erotización de todas las instancias, la tiranía del cuerpo y de los placeres, que tuvo una referencia muy importante en lo que llamaban la libertad, digamos, del amor con todas las personas. Y grandes intelectuales, Althusser, que no eran de la extrema izquierda y de la izquierda radical, Alain Touraine, que yo hice público, yo no soy nada, pero cogí ese documento, salieron a favor de dos personas que vivían con unas niñas de 13 años para, señalando, creo que esto fue en el 69 o 70, diciendo que eso no era ningún delito, sino que eso era una manifestación de la liberación de las costumbres contra el Estado, el capital, contra Dios. Sí. Esa es la cuestión. En ese debate estamos. Y España, como un campo, digamos, de experimentación con Zapatero, que ataca, digamos, el catolicismo, que ataca a la nación, también utiliza el sexo como esa arma fundamental para defender lo siguiente. Andemos, yo y los míos calientes, y que le den por el saco a los principios y al resto de la gente que son unos racionarios, que son unos carcas. Esto es fundamental. La tiranía del cuerpo, la tiranía del placer, la tiranía de los deseos, la tiranía del consumo, la tiranía de la violencia como forma de liberar adrenalina. Eso es lo que hay en los medios de comunicación. ¿Pero a dónde conduce? En las fiestas, el botellón, la movida. ¿A dónde conduce? A lo que dice Benedicto XVI, a la desintegración de una sociedad con principios. Claro. Esa es la cuestión fundamental. Y a que la gente cada vez esté más desesperada y sean más Freud. infeliz. Freud escribió la obra El malestar de la cultura, que fue la gran revolución con Deleuze, con Cizek. ¿Qué decía? Don Francisco. Decía, perdóname, que es esto, la cultura es la que domestica los sentidos, por tanto, hay que claramente liberalizar los sentidos. Por eso hablaba del malestar de la cultura, es decir, el comportamiento animal que tú dijiste. Don Francisco. Me gustaría aclarar esto, por lo menos desde mi punto de vista como persona. Ha sido desafortunada la publicación que se hace en el sentido de decir que los espectáculos porno son trabajos considerados como otro cualquiera. Como también es de rechazo la proliferación de chicos, chicas con apariencias aniñadas. Ya no sabemos si son mujeres, como decía la directora del programa, si son mayores, si son jóvenes. Y la reclamación de la pederastía está ahí. Nosotros tenemos una ventaja muy grande con respecto a otros países del mundo. Los menores de 18 años que viven en España tienen unos derechos reconocidos en la Constitución, precisamente de conservación de los derechos del niño de las Naciones Unidas, derecho al honor, a la información, a la libertad ideológica, de participación, asociación y reunión, de libertad de expresión, de derecho a ser oído. Si esto está en nuestra Constitución, ¿por qué estamos discutiendo? Que se cumpla lo que dice la Constitución, que los poderes públicos vigilen para que mientras no se cambie este artículo de la Constitución, se respeten. Si no se respetan estos, difícilmente se puede respetar en Cataluña lo que acuerda el Tribunal Constitucional o el Tribunal Supremo. Creo que todo esto, que es mucha basura, perdonando la expresión, está regulado en España, por suerte, y de momento mantenemos una Constitución. Por lo tanto, ¿qué nos estamos preguntando? Que se cumpla simplemente la Constitución y que estas cosas son contra la Constitución y contra los derechos de nuestros jóvenes. Por lo tanto, deben quedar prohibidos y eso es algo que favorecerá el futuro de jóvenes de estos momentos. Y que estemos también alerta, ¿no? Y que veamos un poco y cuando recibimos ese bombardeo que hay una intencionalidad. Por supuesto. Doctor, que venga, sí que me parecía que no aterrizaba y antes le... Sí, mujer, yo aterrizo. Lo que pasa es que a veces uno vuela por lugares donde el viento no le deja aterrizar. Y ese viento es a lo mejor la hermosura de tu mirada. Venga.
Venga. Muy bien. Genial. Muy bien. No, yo lo que digo que, evidentemente, lo que hay que decir es que hay Nunca que me estar... habían dicho algo así en directo, la verdad. Es que queda genial. Hay que estar... Y fue el día de San Francisco. Esto. Claro. Además, esta frase. Hay que estar, claro que sí, que hay que estar en contra de Precioso. todo esto, pero lo que no vamos a conseguir cambiar la conducta de estas cosas diciendo hay que estar en contra. No, hay que crear un discurso, evidentemente, que eso es lo difícil, que eso es lo que yo intentaba. Pero no hay que pensar también que dentro de todo esto se mueve el dinero y dentro de todo esto se mueve una conducta patológica, porque ser pederastia es una patología, es decir, es a veces una enfermedad, es todo aquello que produzca placer puede hipertrofiar el placer y por tanto convertirse en una barbaridad. El problema está en que En un Berlusconi. Exactamente. El problema está en que luego se quiera justificar como un derecho del individuo Dominique porque Strauss-Kahn. uno puede hacer lo que quiera. No, señor, lo ha dicho muy bien don Francisco, es decir, los seres humanos estamos perdidos en el mundanal ruido, lo dijo Ratzinger también, es decir, hay que tener mucho cuidado porque hay cosas que no son soportables para la vida humana, porque tarde o temprano llevan a la catástrofe, y una de ellas es permitir este tipo de conductas como la pederastia o decir, muy bien, porno, no sé qué, eso son conductas muy negativas, pero no nos olvidemos que hay fuente de negocio y fuente de mucho dinero por el medio. Ese es el No, problema. lo cierto es que se está hablando continuamente de los derechos del niño y que dentro de los derechos del niño están los derechos a la sexualidad y bueno, plantean cosas bastante aberrantes. No, pero, y entonces, pero es que ya se dijo, el cerebro humano hasta cierta edad, hasta los 18 años o 17, no está preparado para soportar ciertas cosas. no puede ser. Aunque Claro, aunque se las violentar, presenten, es Estamos de no acuerdo. está preparado porque lo altera por completo. Claro, están Estamos de violentando acuerdo. su forma Vamos de ser, con- su forma natural de No, ser. no, Nos su quedan- equilibrio emocional para toda su vida a lo mejor. Nos quedan 10 minutos, yo seguiría con cada tema muchísimo más tiempo porque quedan a medio desarrollar, pero bueno, como siempre decimos, días habrá. No vamos con el tema de los horarios comerciales, que España parece ir por libre, mientras en Europa a eso de las 5 de la tarde todo el mundo se va para su casa, horario comercial que coincide con los horarios de los centros, la salida de los centros escolares, pues aquí en España a las 5 casi estamos empezando la jornada de la tarde. Así, efectivamente, no podemos conciliar, es muy difícil la conciliación familiar, laboral, etcétera. Cualquiera de ustedes. Yo diría que es imposible, por una razón. La mesa y la siesta, pero sobre todo la mesa. Aquí tenemos que terminar la mañana sentados para comer y tener una sobremesa. Sin eso no hay cultura en España. Y no es solo de Galicia, es de toda España. Parece que nos hemos desmarcado de Europa Nos por eso, hemos precisamente. estado siempre desmarcados por eso. Pero bueno, también hay que tener en cuenta una cosa, que ahora los japoneses están casi obligando a los trabajadores a dormir la siesta, porque parece que se rinde mucho más en el trabajo. Entonces, claro, si los japoneses dicen eso, ¿quién le quita la sobremesa y la siesta al español? Pero bueno, la siesta ya no la duerme nadie, yo creo. Bueno, la siesta la duerme mucha gente todavía. Grandes comilonas y grandes sobremesas hasta las 4 y media, 5 de la tarde, sí. Pero bueno, ya se Hasta las 4, las 5 y las 7. Pero ya se están planteando, realmente pues hacer una jornada continuada, Sí, con un pero vamos a intervalo ver, ¿cómo? de Nosotros- 1 hora más o nosotros sí menos, queremos porque no es equipararnos. equivalente productividad a tiempo que se permanece, Ya. ¿no? Sí, Don Miguel. bueno, efectivamente es difícil, pero hay que coger el toro por los cuernos. En España hubo épocas en que se entraba en la función pública a las 10 cuando estaba previsto entrar a las 8, incluso antes. Se tomaron medidas y eso se cambió, aunque todavía sigue habiendo alguna disfunción. Hay que racionalizar. Un ejemplo clarísimo del éxito de las medidas que se han tomado públicamente en España después de que se tomaran en otros países, por eso yo animo a tomarlas en el caso de los horarios que yo he vivido cuando fui a estudiar a Francia. Justamente querías ir al banco y veías que no podías conectar con España, y eso a nivel económico es un trastorno muy grande. Entonces, una de las grandes medidas que fue un éxito fueron las que se tomaron en tráfico, que redujeron claramente las muertes y redujeron los enfermos parapléjicos. ¿Por qué no se toman medidas en esta línea en sectores como este, como el botellón y otros donde parece que España es irreductible? Yo creo que no.
Yo creo que no lo es. El caso es que hay que tener voluntad de aplicarlas, como se han hecho en esa entrada, antes a las 10, a las 11 los que entraban, y ahora todo el mundo entra a las 8 de la mañana, o en el caso del tráfico, que España ha reducido el 50% las muertes. Eso hay que hacerlo. ¿Eliminaría usted, digamos, el parón desde la 1:30 hasta las 4:30? Bueno, efectivamente, había que homologarnos a lo que es el mercado económico internacional, si no pagamos las consecuencias. Claro. Es decir, esto ya solo quedamos nosotros. Sí, porque llegamos a casa de noche, salimos porque a en las América 8:30. Latina tienen el horario claramente americano, el horario, digamos, industrial, vamos a llamarlo así. Y en Portugal. Y también en todo Portugal consiste igual. en la responsabilidad. Pienso que hay empresas que pueden permitirse tener una jornada continua, la primera hora de la mañana y hasta iniciada la jornada de tarde, pero no todas las empresas pueden limitarse a tener una jornada en turno único, que eso es muy delicado. Pero hablando de lo general, creo que el trabajar más horas no significa más productividad. Y desde luego tenemos el vicio en España de trabajar por la mañana y por la tarde, pero también es verdad, un ejemplo que ponen aquí muy importante, que dice que si llamas desde Alemania a cualquier empresa española a primera hora, te dicen que aún no han llegado. A las 11 que está en el café, a las 14 que acaban de salir a comer, y a las 5, cuando empieza a regresar a los despachos, nosotros ya nos hemos ido porque acabó nuestra jornada laboral. En Alemania finaliza su jornada laboral a las 5 de la tarde, con una hora para tomarse algo, para un tentempié que les permita llegar a casa y cenar con su familia adecuadamente. Las empresas que puedan deben de favorecer jornada única y jornadas que hagan compatibles su relación con la familia y con el descanso, claro, y con la preparación. Y desde luego, ahora que ya se permite incluso que se pueda hacer trabajo desde casa, aquellas dificultades que no se puedan solucionar en una jornada, que se permita que la gente desde casa pueda hacer ese trabajo que tendría que hacer en la oficina, pero que no lo obliga necesariamente a permanecer en ella. Sí, porque independientemente de la productividad, que efectivamente no tiene nada que ver con el presentismo, ¿no?, horas de trabajo, sí, la conciliación, que a las 5 las mamás estén con los niños que salen de la guardería del colegio, justo, me parece vital. Es muy importante, doctor. Incluso renunciando a veces a un exceso o unos ingresos muy superiores. Como digo, mayor número de horas de trabajo no significa productividad. Sí. Y desde luego el asentismo mejoraría muchísimo y el rendimiento también, con unas jornadas adecuadas a los principios que acabamos de citar aquí. Sí, lo de la siesta a veces se estereotipa, en el sentido de estereotipo como algo negativo, pero es positivo. Lo que sí está claro es que España, como cualquier otro sitio, tiene unas características propias, tiene unos biorritmos que son muy difíciles de modificar. Muy bien dijo Miguel Cancio, efectivamente, la disminución de los accidentes de tráfico por disminución de la velocidad o cumplir una serie de normas, más que nada cumplir una serie de normas que poco a poco se van interiorizando en nuestra conducta, son pautas de conducta, pero a lo que voy. Lo más importante de la siesta no es más, fisiológicamente hablando, médicamente hablando, que fragmentar las horas de sueño. Eso de que tú puedes aguantar desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche sin dormir un poco... Brevemente. Sí, brevemente. Para mí, lo importante es que la siesta es muy buena para aquel que la necesite, el tiempo que la necesite, que se lo permita, 10 minutos, 20 minutos, porque la reactivación, digamos, del cerebro humano y de las condiciones de sentirse más fuertes es mejor. Esa es la función de la siesta, recuperar energía física y psicológica y mental. Bien. No es otra. Nada, perdón, pero estaban diciendo que habíamos llegado ya al fin y no sabía si fue el primero. Perfecto. Muy bien. Pues hemos terminado, hemos dejado dos temas sin tocar, uno de ellos era el de el pescado, que bueno, que nos han dicho los expertos. Qué calor hacía. No, todavía no hemos despedido, don Miguel. No diga por ahí secretos. Y la bioética también, que lo dejaremos para el próximo día.
lo dejamos así para el próximo día. Es más importante que el pescado. Sí, el tema de la bioética, por supuesto que sí. Don Remigio, muchísimas gracias. Gracias a usted, don doña Miguel Magdalena. Cancio. Muchas gracias a ti. Ya sabes que ya sabe que yo le dejaría pues Nada, todo el nada, programa no te para usted, porque preocupes, es yo muy ya me interesante adapto siempre. claramente a las respuestas que tienen que ser y deben de ser cortas para que Muchas justamente, y gracias, rápidas. don Francisco, muchísimas Que nos gracias cuesta un por poco, haber pero venido hay a que participar. disciplinarse. Doctor Marisolera, Completo. también le daría para usted más de medio programa. Sí, pero bueno, Porque- pero es el que son discurso, cosas es el que le discurso gusta de la planear un poco Es el discurso antes de de la aterrizar. Qué bueno. Muchísimas gracias. Pero Gracias a supongo ustedes, sí. que me tendrá que invitar a algo porque hoy se produjo que un piropo que... Oye, ese piropazo. Oye. Gracias a ustedes Que por los acompañarnos un día más y nos despedimos hasta mañana. A eso de las 10 estaremos nuevamente aquí. Que sean felices.